Dice la palabra del Señor: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tú y tus discípulos no ayunan? ¿Estamos en el mismo texto? Mateo 9:15. Vamos ahora entonces. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Note esta expresión: lo uno y lo otro se conservan juntamente. Yo tuve un amigo que partió muy joven a la presencia del Señor, oriundo de Mendoza, y él desde muy pequeño había adoptado la habilidad de hacer vino. Y hacía vino, el que se llama comúnmente patero, un vino riquísimo, con un sedimento bajo la botella, algo extraordinario, porque es verdaderamente una artesanía hacer ese tipo de bebidas autóctonas del lugar, de los viñedos, al punto que él se había convertido casi en un enólogo, o esa ciencia que estudia las diferentes varietales. Era un catador experto. Él sabía qué graduación de alcohol se le debía poner a la botella, qué clase de uva, algo extraordinario. La pregunta es si alguna vez me invitó un vaso de vino. Sí. Y en el fondo de su casa tenía como una especie de galponcito donde él hacía su labor artesanal de vinos. Y siempre uno está aprendiendo. Y dice que en una oportunidad dejó unas botellas no acostadas, sino paradas. Y con los días, el fermento, el calor, comenzaron a explotar las botellas. Y se comenzaron a disparar corchos para todos lados. Y como tenía techo de chapa, los vecinos pensaron que se había armado un verdadero tiroteo. Pero fue tal el ruido y tal la magnitud de aquellas explosiones que verdaderamente llamó la atención de todo el vecindario. Todo esto para decirles, hermanos queridos, que un componente en efervescencia, como es la uva y como es el proceso de hacer un vino, y esa capacidad que tiene de poder ser transformado de un simple jugo de uva a una graduación de alcohol con un proceso fermentado propio de la uva o de la fruta, así como de esa misma manera recibe esa transformación, pongámoslo en esta expresión, la metamorfosis, de la misma manera es la vida del cristiano. Jesús dice que los discípulos lo increparon, los discípulos de Juan, junto con los fariseos le dijeron: ¿cómo es que tus discípulos no ayunan? ¿Cómo es que tus discípulos no llevan a cabo esa disciplina espiritual que nos conecta con Dios, vinculada a la oración? Jesús les dijo, en otras palabras, que todavía no tenían la capacidad, todavía no estaban aptos, todavía no era el momento en que ellos caminaran en la vida espiritual por sí mismos, que todo tenía un tiempo y todo tenía un proceso. Ahora yo quiero que usted note que en el verso 14 aparecen los fariseos. Diga conmigo, los fariseos. Jesús confronta constantemente con ellos, pero hoy lo vamos a ver confrontando de una manera muy, pero muy particular. Jesús les pone un ejemplo casi doméstico, cotidiano, en el que los judíos sabían de qué se estaba hablando. Jesús primeramente pone en el verso 16 el ejemplo del vestido, diciéndole: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura.
Cuando Jesús les está hablando así, les está hablando acerca también de la ley. Los fariseos eran celosos de la palabra de Dios, de la ley de Moisés, y ellos tenían el concepto y la idea de que había que cercar de tal manera la palabra de Dios para que nadie le añadiera nada y que el contenido pudiera ser puro. Estoy hablando de la doctrina, estoy hablando de la ley, que no fuera alterada por ningún hombre ni por ninguna idea innovadora. Pero también les va a hablar del vino y dice, y no echan vino, verso 17, vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Cuando estamos hablando de odre, no estamos hablando de lo que usted tiene en concepto de barril, de barrica o de madera, con lo que comúnmente hoy se hace el vino, sino que en ese tiempo lo que se utilizaba era cuero de animal, cuero de antílope o cuero de ternero. Se lo secaba y los pelos del animal iban hacia adentro. Se cocía el cuero, nuevo tenía que ser y se le echaba el vino. ¿Por qué el odre tenía que ser nuevo? ¿Por qué el cuero tenía que ser virgen? Porque tenía la capacidad de elástica. Tenía una capacidad de elasticidad en el que cuando el vino comenzaba su proceso de fermentación, el cuero tenía la capacidad de extenderse y luego nuevamente de volver a su estado original. Tenía que ser nuevo porque de otra manera si era un cuero viejo, un cuero usado, se le metía el vino nuevo, el fermento rasgaba, curtía el cuero y lo rompía y el vino se derramaba. ¿Me está entendiendo? Hay cosas en la vida cristiana, mis tesoros, mis amados, hay cosas en el camino del Señor que son producto de que en algún momento las podés sobrellevar. En otros momentos no. Hay cosas a las cuales nosotros no estamos preparados según lo que el Señor quiera darnos. Hay veces estamos aptos para determinadas cosas y hay veces no tan aptos. Eso lo determina el crecimiento, eso lo determina el desarrollo, eso lo determina la madurez de la vida cristiana. Muchas veces no podemos obligar o forzar a alguien a que haga determinada cosa si todavía no pasó por una experiencia, si todavía no pasó por un proceso. No sé si me está entendiendo. Va a ser como echar vino nuevo en un odre viejo. ¿Y qué va a pasar con el vino nuevo? Se derrama. ¿Y qué pasa con el odre? Se rompe. En otras palabras, quiero decirte que cuando tu vasija, tu odre o tu vestido en este caso no es nuevo, no se puede pretender de que Dios nos dé algo nuevo, porque no nos vamos a poder sobrellevar. En otras palabras, si estás pidiéndole a Dios un parche nuevo, tu vestido es viejo, la bendición te va a matar. La bendición va a ser malograda. La bendición no va a poder ser el fruto digno que uno merece. Lo va a estropear, lo va a echar a perder. Quiero decirte que tiene que haber una compatibilidad. Y fíjate en el verso 17, la segunda parte dice, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. En otras palabras, estoy diciendo que tiene que haber una compatibilidad. El milagro y la necesidad. Lo divino y lo humano. Ambas cosas tienen que caminar juntas. No podemos pedirle de repente a un inconverso que piense como pensamos los cristianos, porque es un vino nuevo en un odre viejo. No podemos pedirle a una persona que no ha tenido una experiencia con la cruz, que no ha pasado por el arrepentimiento, que no ha pasado por una conversión, por una transformación de vida, que piense como pensamos nosotros, que lleve a cabo una vida y un hábito de acuerdo a que llevamos los que ya hemos experimentado un nuevo odre o un nuevo vestido. No sé si me está entendiendo. Permítame esta alegoría en esta mañana para graficarle que el ideal del Señor es que ambas cosas sean llevados conjuntamente. Lo uno y lo otro se conservan. No siempre uno está preparado para recibir las cosas que le está pidiendo a Dios. No siempre uno está maduro
para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las cosas que le pedimos a Dios. Voy a tratar de ser lo más práctico posible. Tenemos que tener como prioridad nosotros, no tanto la bendición que Dios nos vaya a dar, porque las bendiciones en Dios son sí y amén, dice 1 Corintios. Tenemos un Dios ampliamente generoso, bondadoso, que se place de bendecirnos. Santiago capítulo 1 va a decir: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de mudanza ni variación. Qué bueno que Dios no cambia. Dios es inmutable. El día que Dios cambie, voy a tener miedo, porque quiere decir que no seguirá actuando y extendiendo la misericordia como lo hace siempre. Qué bueno que Dios no cambia. Que aunque nosotros cambiamos, Él no. Que aunque nosotros permanecemos infiel, Él permanece fiel. ¿Estás siguiendo? Ahora, el vestido viejo y el odre viejo al que Jesús se refiere aquí era la maldita doctrina que tenían los fariseos. Fíjese, verso 18. Y mientras Él decía estas cosas, repita conmigo, mientras Él decía estas cosas, ¿qué nos da la idea del pasaje? Que mientras Jesús estaba enseñando de los odres y de los vestidos, que Jesús le estaba diciendo que para recibir determinada cosa, primero hay que terminar otra, que para recibir algo en tu vida, primero tenés que asegurarte de que Dios haya trabajado en tu interior, que para poder ser beneficiario de las promesas, Dios como benefactor primero tiene que ver en tu vida una vida cambiada, una vida transformada, una vida que esté de acuerdo a lo que Él te va a dar. Una de mis oraciones siempre es: Señor, ayúdame a estar a la altura de las circunstancias. Que mi inmadurez y mi torpeza no sean de tropiezo para la iglesia o para el ministerio que me diste. Ayúdame a estar a la altura de las circunstancias. Si no estoy apto para determinado paso, para determinado ritmo, bueno, mantenerme ahí. Pero quiero ir acompañando el proceso junto con la madurez. Ahora Jesús, mientras está hablando estas cosas, que para recibir cosas de Dios, primero Dios tiene que ver algo en nuestras vidas. Mientras Él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Fíjese que antes habíamos hablado de los fariseos, ¿verdad? Que ellos siempre estaban buscando el porqué de las cosas, el cómo de las cosas, el cuándo de las cosas. Ellos siempre estaban tratando de buscarle la quinta pata al gato, para hablar vulgarmente. Siempre estaban buscando el pelo en la leche. Ahora viene un hombre con una necesidad premiante. Su hija se estaba muriendo y no le dice a Jesús: bueno, Jesús, ¿cuándo ayunan tus discípulos? ¿Ayunaste, Jesús? ¿Cómo está tu vida espiritual? Este hombre no pregunta nada. Dice que mientras él decía estas cosas, vino un hombre y se postró delante de él y le dijo: ven, pon tu mano y ella vivirá. No dijo: Jesús, ¿qué te parece? ¿Vivirá mi hija? Jesús, ¿qué te parece? ¿Podrás venir y hacer el milagro? Este hombre tenía cero religión. Este hombre tenía cero prejuicio. Este hombre no cuestionaba nada. Este hombre era un odre nuevo. Por eso Jesús pudo derramar vino nuevo. ¿Qué pasó con la hija de aquel hombre? ¿Qué pasó? Resucitó, lo vamos a ver unos textos más adelante. Pero lo que quiero decirte es que de la misma manera que este hombre vino a Jesús, así tenés que venir vos. Así tengo que ir yo al Maestro. Los fariseos eran gente muy recta, muy santa, muy apartada para Dios. Pero tenían una fortaleza y una estructura mental. En su mente era un odre viejo, su mente era un vestido viejo. Entonces Jesús no ponía a poner cosas nuevas en ellos, porque no la aceptaban, porque no la rechazaban, porque ellos querían que las cosas fueran a su manera. Móvelo al de al lado y decirle: no es a tu manera, es a la manera de Dios. No le pidas a Dios que actúe bajo tus conceptos.
Deja que Dios rompa ese paradigma de tu mente. ¿Me está entendiendo? Deja que Dios te sorprenda. Decía al lado, deja que Dios te sorprenda. Que haga como quiera. Que patee el tablero y que haga como Él quiera. No seamos estructurados. Porque la estructura es un odre viejo. Y en una estructura humana, en un pensamiento rígido, no actúa la fe. ¿Por qué se pone rígido el pensamiento? ¿Por qué hay una estructura mental cargada de prejuicios, dudas, temores, frustraciones personales? Y bajo esa mente no podemos recibir el milagro. Bajo esa mente no podemos recibir de Dios. A mí lo que me apasiona del texto no es tanto la pregunta del ayuno ni nada, sino que mientras Jesús está dando una lección de cómo tiene que estar la persona para recibir un milagro, cómo tiene que estar el odre para recibir el vino nuevo, viene uno con un odre ampliamente elástico. Porque una muerte no es una sanidad. Porque no es lo mismo que se sane un enfermo de un cáncer o de un SIDA o de una lepra o de un hueso roto, que se resucite una persona que ya su espíritu está, ¿dónde? ¿Quién sabe? Él tenía que ahora ya no ordenarle al cuerpo, a los órganos. Él ahora tenía que ordenarle a la vida que volviera a la persona. ¿Me está entendiendo? Ahora, este hombre no midió la dimensión. Dijo, no, ¿qué voy a molestar a Jesús? Jesús hace milagros, pero en los que están vivos. Mi hija ya murió. No, no pensó así. Él dijo, no me importa. Qué verdad es que un padre hace cualquier cosa por los hijos. Y que no va a aceptar bajo ningún aspecto la derrota o la negatividad. Y se levantó Jesús, verso 19, y le siguió sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahora, mirá, primero viene este hombre sin perjuicio, sin estructuras negativas en su mente y le pide que resucite a su hija. Ahora viene una mujer que no pregunta, no concibe más ya su enfermedad, ya no quiere estar resignada, confinada, recluida al dolor, a la marginación de lo que representaba una menstruación de 12 años. Era una verdadera canilla de sangre y de flujo. La debilidad, la anemia la estaba comiendo. Esta mujer no pensó en otra cosa que en tocar el manto de Jesús. Esta mujer tenía un odre nuevo. Por eso Jesús pudo derramar vino nuevo sobre ella. ¿Me está entendiendo? Cuando venís a Jesús tenés que venir como un niño. Cuando venís a Jesús tenés que venir con la ingenuidad y con la inocencia. Es que vivimos en un mundo tan consumista, tan materialista, tan aquí, tan antidios, tan tangible, que por un momento la fe parece algo abstracto, por un momento la fe parecen cosas utópicas. Ahora, quítale los milagros a la Biblia y solamente es un libro de historia. Para aquellos que dicen que los milagros ya no existen, que son cesacionistas, que son calvinistas y demás, quiero decirle lo que dice Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue haciendo milagros. Verso 21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré. Solamente lo quiero tocar y seré salva. Ella ya estaba dando el veredicto de lo que iba a recibir. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Se da cuenta el beneficio de ser un odre nuevo? Decía al de al lado, tenemos que cambiar nuestro odre para que Dios pueda enviar su vino nuevo. Verso 23. Al entrar en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alborota, eran las plañideras, como se llamaba antiguamente, o las lloronas.
Usted sabe que se contrataba gente para acompañar el luto, para acompañar la muerte, para acompañar a los deudos. Era una suerte de velatorio que se le hacía, y también esta escena dramática de dolor. Aquellas mujeres eran contratadas, se rasgaban las vestiduras, gritaban, por ahí no tenían un lazo directo o un vínculo con el que había fallecido, pero ellas se congraciaban y acompañaban el duelo y el luto, el dolor de la familia. Jesús vio a esa gente y dijo: se me van todos de acá. ¿Qué revuelo hizo en ese velorio? Les dijo, verso 24, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y no es que Jesús se les estaba riendo en la cara, ni que esta gente se había equivocado. La rigidez cadavérica ya da el síntoma de la partida de la persona. Se descoloca el tabique de su lugar, el cutis ya toma un sentido más amarillento, el cuenco del ojo se hunde. Es inconfundible la rigidez cadavérica. Después de un proceso de horas de tiempo, el cuerpo ya toma la rigidez. No era que Jesús estaba burlándose, ni que tampoco ellos se equivocaron de médico forense, sino que realmente estaba muerta. Y se burlaban de él. Los signos vitales desaparecieron ya hace horas. Le dijeron a Jesús: ¿qué estás diciendo? Verso 25, pero cuando la gente había salido fuera, entró y tomó de la mano a la niña y se levantó. ¿Sabe qué nos enseña también el texto alegóricamente? Que tenés que sacar de la habitación a todos los que tienen un espíritu diferente. No vaya a rajar de la casa a nadie ahora. Hay gente que tiene toda la familia en conversa. Ya veo que se queda sin los ravioles del mediodía o sin el asado. Después que coma, échelos, pero ahora no. Los sacó a todos. Es que ahí está, no era compatible el vino nuevo que traía Jesús con los odres viejos que estaban en el lugar. ¿Qué iba a pasar con el milagro si se quedaban las plañideras? No se iba a llevar a cabo. ¿Qué iba a pasar con el milagro de la resurrección si aquella gente seguía tocando flauta y llorando? No, porque no es compatible. El vino nuevo tiene que estar en el odre, y si por alguna razón te tenés que quedar solo porque los demás no comparten tu fe, y si por alguna razón tenés que rajar a todo y vivir el desierto, la soledad, pero con tal que Jesús derrame su vino, hacelo. Hay veces tenemos que romper vínculos, porque no comparten nuestra fe. No digo que no les testifiquemos, no digo que no le demos un tiempo en el que escuchen el obrar del Señor. Estoy diciendo que si en determinado tiempo el odre no acompaña al vino, bueno, no son compatibles. Si te tenés que quedar solo y pagar el precio por el vino nuevo que te da el Señor, hacelo. Peor es que el Señor derrame sus bendiciones sobre tu vida y que se terminen perdiendo porque no quisiste renovar tu vida. Pero dice el verso 27, pasando Jesús de allí le siguieron. Pocas veces en la Biblia se da esta suerte de correlatividad. Pocas veces en la Escritura se da la correlatividad del milagro. ¿Qué quiero decir con esto? Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunos te cuentan un episodio, a lo mejor pasaron días, o 1 año o 2 años, y Jesús hace otro milagro en otro lugar. A veces te relata un milagro en una aldea y un milagro en otra aldea. Acá sucede todo en forma correlativa. ¿Quiere hacer un repaso conmigo? Rápido. Vamos, dice, verso 18, mientras él decía estas cosas, ¿sí? Se le acercó el hombre. Cuando se le acerca el hombre y van camino a resucitar a la chica, verso 20, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Lo sigue la mujer. Sana a la mujer, resucita a la chica, verso 27. Y pasando Jesús de allí le siguieron. O sea que sale de la casa de la difunta, camino a la casa de la difunta, sana a una mujer. Llega a la casa de la difunta, la resucita. Sale de la casa, ¿qué le siguen? Así que estos fariseos tenían que ver
Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque Jesús les está mostrando el odre nuevo del hombre que pidió el milagro para su hija. Jesús les está mostrando el odre nuevo de la mujer que llevaba 12 años de enfermedad. Y ahora le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, verso 28, sí, Señor. ¿Qué les dio la apertura de creer? Que no veían, que no tenían formas de no creer, porque no conocían lo imposible. Nunca habían visto quizá la luz del día, o quizá la vieron y ahora quedaron en plena oscuridad. Qué terrible que es ser ciego. Todas las enfermedades son terribles, pero la ceguera debe ser una de las peores a mi juicio. ¿Creen que puedo? Sí, le dijeron. Y por ese simple sí, por esa palabra de 2 letras, dice: bueno, conforme a vuestra fe se ha hecho, verso 29, y en el verso 30 dice: y los ojos de ellos fueron abiertos. Pero mire la simetría, verso 32 de nuevo. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo. Ese día Jesús trabajó horas extras. ¿Vamos a hacer la recorrida? Está enseñando. Viene el hombre con su hija muerta. Viene la mujer con el flujo de sangre. Vienen los ciegos. Y ahora le traen un mudo. Pero note la expresión, verso 32, ponémelo en pantalla. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Doble trabajo. Y echado el demonio, el mudo habló. Quiere decir que el problema que tenía la mudez era un espíritu inmundo que le tenía ligada su habla, ligada su lengua. Usted sabe que el nervio central, ¿sí?, que maneja la parte periférica del ser humano, está 2 cosas, el autónomo y el periférico. El autónomo es el que trabaja por sí mismo. El cerebro da coordenadas y da órdenes al pulmón para que exhale, para que respire. La parte autónoma del cerebro, que lo maneja el nervio central, es la que maneja nuestros riñones para que hagan su trabajo, es la que trabaja con la digestión, es la que trabaja con el bombeo y con la parte sanguínea. Esa es la parte autónoma, trabaja por sí sola. Decía de al lado: tenés vida después de vos. Eso tiene una orden directa del cerebro. No hay que estar pensando: bueno, ahora tengo que respirar. Bueno, ahora la digestión. No, eso trabaja. El nervio central tiene esa parte autónoma. Pero también tiene una... ¿Vieron el lavarropa automático? ¿Que hay que programarlo? Bueno, esto no. Ya viene en el combo. Pero la parte periférica, que es la que maneja el habla, que algunos se debaten, algunos neurocirujanos, si es el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho. No importa en qué hemisferio. El habla lo maneja el nervio central. Por eso es que cuando la persona tiene un ACV y un sangrado muy pronunciado en alguna parte del cerebro, muchas veces se obstruye o su vista o su habla o una parte facial del rostro. El mudo no hablaba porque un espíritu inmundo, que de hecho lo tiene, le estaba obstruyendo el nervio central, por lo que yo deduzco que no solamente no hablaba, sino que tampoco no razonaba coherentemente. Y lo que escuchaba lo escuchaba distorsionado. Ahora dice: y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca hemos visto cosa semejante en Israel. ¿Qué decía la gente? Es tremendo. Verso 34. No te podés perder el final de esta película, mirá. Mirá. Pero los fariseos decían... ¿Cómo empezó el texto? ¿Con quiénes?
A ver, le dio 5 lecciones Jesús en un minuto. Para que cambiaran el odre, Pero los fariseos, ahí están en escena los tipos, se ve que los seguían a Jesús a todos lados, decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera al demonio. Anda. Yo no sé qué paciencia tenía Jesús. La onda es así. Había exorcistas ambulantes en la época de Jesús que invocaban y hacían ciertos fetichismos para aplacar a la persona que estaba endemoniada. Había varias creencias en el tiempo de Jesús. Algunos creían que el que estaba endemoniado realmente no estaba endemoniado, sino que estaba loco. Había entrado en un estado de esquizofrenia, de paranoia. Otros creían que no era un demonio cuando una persona estaba endemoniada, sino que los dioses habían venido a habitar en ellos. Pero bajo ningún aspecto se le atribuía a Satanás, el autor, el artífice de semejante cuadro, patología. Pero los fariseos creían que estaba Beelzebú, se llama el señor de las moscas. Era un demonio horrible en su apariencia que adoraban los antiguos sidonios en la tierra de Canaán. Entonces había hombres que bajo sus trabajos de magia, ocultismo y todas esas cosas negociaban con el espíritu. Entonces cuando había una persona enferma o bajo una opresión demoníaca, ese espíritu aplacaba al espíritu inferior. ¿Qué decían los fariseos? ¿No era más fácil decir Jesús lo liberó? Ellos decían, por Beelzebú echa fuera a los demonios. O sea, Jesús es un brujo. Jesús es un mago. Qué terrible que es que Dios quiera derramar vino nuevo, milagros, liberaciones, sanidades, transformación de nuestra vida, de nuestro carácter, promesas de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, y que por el concepto fariseico que muchas veces tenemos, y no necesariamente la gente nueva, sino la gente que ya milita en la religión de hace tiempo, sea una obstrucción para que Dios haga su milagro. Los fariseos están constantemente el por qué se hace así, el por qué no se hace de la otra manera. La gente que no cuestiona es la que recibe, en este caso, odres nuevos. No hay compatibilidad. El odre nuevo únicamente es para el vino nuevo. Por eso te decía que Dios no puede darte un milagro muchas veces si tu vida no está transformada. Si tu vida no tiene la elasticidad. Quiero detenerme aquí y hacer una nota al margen. ¿Sabés lo que te da la elasticidad? La tolerancia. Las pruebas. Las pruebas tienen la capacidad de dejarte mansito, de dejarte humilde, de dejarte abierto a lo que Dios puede hacer. Cuando Dios trata con una persona, eso la prepara para ser un odre nuevo. Porque hay veces pasamos por pruebas. ¿Cuántos pasan por pruebas? Yo te voy a decir una cosa acá. Hay 2 tipos de pruebas. Hay pruebas que vivimos porque nosotros somos los propios responsables. Hicimos mal algo, entonces viene una consecuencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo me la busqué, yo hice mal las cosas, lo tengo que soportar. Pero después hay una prueba que es la que Dios permite, que es la que Dios deja, pareciera al azar que trabaje con nuestra vida. Ejemplo, el de Job. Capítulo 1 del libro de Job. Job era un hombre justo. Pero Dios permitió que Satanás viniera y lo afligiera. Porque quería ver qué había en el corazón de Job. Y Satanás lo arruinó con la salud,
con la familia, con los afectos, con las pérdidas, con la economía, con todo. Esa era una prueba de parte de Dios. Ahora vos en el capítulo 1 ves a un Job. Y en el capítulo 42 ves otro Job, transformado. Job pasó de ser un odre viejo, religioso, con decirte que ofrecía sacrificio, decía, por si mis hijos hubieran pecado. A ver si por las dudas pecaron, ofrezco sacrificio. Súper religioso, súper extremista, crítico consigo mismo. Pero conocía a un Dios de oídas. Ahora, después que pasa toda esa prueba de las pérdidas y todo, él le dice en el capítulo 40, 41, mas ahora mis ojos te ven. Después de haber pasado la prueba, su vida quedó como un odre nuevo para recibir el vino nuevo. ¿Sabes qué hizo Dios? Todo lo que perdió, lo recibió cuatriplicado. ¿Cuántos dicen amén? Las pruebas que Dios permite en tu vida, después tienen recompensa, después tienen bendición. Santiago dice en el capítulo 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Así que no te quejes de lo que te toca vivir. Es parte de un proceso de Dios, es parte de depurar toda esa naturaleza caprichosa que tenemos, es parte de limpiar nuestra mente de prejuicios, conceptos humanos, tradiciones que tenemos pegadas. Dios tiene que hacer un odre nuevo para derramar su vino nuevo. Ahora, en este combo entramos todos, porque todos de alguna forma siempre cuestionamos o a Dios o a los demás o las circunstancias que nos tocan vivir. El que entiende de que Dios está trabajando en su vida se queda calladito y espera en Dios. Como cuando David dijo, todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Y cuando en el capítulo 40, primeros versículos le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Qué dijo David? Espera en Dios. ¿Qué te digo hoy a vos? Espera en Dios, amigo. Espera en Dios, amiga. Espera en Dios. Pero pastor, pasan los años. Espera en Dios. Mi familia, espera en Dios. Mi salud, espera en Dios. Quiero orar en esta mañana. Y cuando yo oré esta mañana en mi casa, a las 6 de la mañana dije, Señor, yo quiero ser un odre nuevo para recibir vino nuevo. ¿Cuántos quieren ser un odre nuevo? ¿Cuántos? A ver, pero no diga amén porque yo se lo arengo desde aquí adelante. ¿Cuántos se dan cuenta que la palabra tiene razón? De que a veces somos nosotros el obstáculo para Dios. Mire, si los fariseos no hubieran sido obstáculo para Dios, Jesús hubiera usado a los fariseos de una manera extraordinaria. Estaba plagado de fariseos Jerusalén, estaban llenas las sinagogas de fariseos. Sin embargo, Jesús no pudo usar a ninguno de ellos para ser sus discípulos. ¿A quién fue a buscar Jesús para que sean sus discípulos? ¿A quiénes? A un par de delincuentes, ¿no? A Simón el Celote, que era un piquetero de ahora, de lo que sería ahora, porque era uno que militaba en la política, Simón el Celote. A un pescador que decía barbaridades como Pedro. A un publicano que estafaba a la gente con los impuestos, ¿sí? Uno de la FIP. Toda esa gente Jesús fue a buscar. Tenían todos los defectos, pero ¿sabes qué dijo? Son odres nuevos, puedo trabajar en ellos. El vino que les ponga los va a fermentar, pero no voy a perder mi presencia en ellos. Ahora en los fariseos no pudo usar ninguno de los fariseos. Creo que usó uno de los fariseos. A Nicodemo. Capítulo 3 de Juan. Pero ¿sabe qué tenía Nicodemo? Un error. Venía a Jesús
de noche. Eso dice el texto. Agazapado el tipo. Soy seguidor de Jesús, pero que nadie se entere. ¿Habrá alguno así acá? Y después usó otro fariseo Jesús, que era rico, era fariseo, tenía una mezcla, se llamaba José de Arimatea. Este hizo un gran aporte a Jesús. Le dio su sepulcro. ¿Pero sabes cuál fue el error de José de Arimatea? Que venía a ver a Jesús secretamente. Así dice el texto. Era un seguidor de Jesús, pero secretamente. No pudo usar ningún fariseo Jesús. Eran odres viejos. No le entraba bala. Yo quiero que hoy el Señor nos haga nuevos. Y que todas las bendiciones que nos dé no se pierdan, no se derramen. Sino que, haciendo mención al verso 17, lo uno y lo otro se conservan juntamente. Todo lo que Dios invirtió en mí pueda permanecer por muchos años. Todo lo que Dios te dio a vos, no lo tengas hoy, el año que viene te tenemos que andar buscando. Lo tengas y lo potencies para beneficio del reino.